de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Nuevamente estamos con ustedes con otro mensaje al pequeño rebaño. Queremos continuar con la discusión del capítulo 11 del libro El conflicto de los siglos. Pero antes queremos pedirle a nuestro pastor Orlando González que nos dirija en oración. Dios eterno, que una vez más tu gracia sea manifestada en medio de nosotros. Que tú nos puedas tomar y ungir con tu Santo Espíritu para reafirmarnos en tu palabra. Y al mirar la historia, podamos una vez más también ver tu mano poderosa guiando y sosteniendo a tu pueblo y preservando tu palabra. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nuestro video anterior estuvimos comentando acerca de la protesta que hicieron los príncipes en Alemania cuando Carlos V intentó destruir la reforma y la intentó destruir prohibiéndole que se expandieran, prohibiéndole que tuvieran nuevos conversos, coartando la libertad de conciencia y sometiéndolos definitivamente al poderío de Roma. Así que ellos protestaron y la protesta fue muy intensa. Dice, por lo tanto rechazamos el yugo que se nos impone. Fue una protesta muy intensa y que causó una honda impresión en el ánimo de la dieta. Y así que la mayoría se sorprende y se alarma ante esa protesta, cómo fue que ellos la expresaron. Así que el porvenir y la reacción de la asamblea se estaba esperando, pero los reformadores permanecieron firmes ante esa protesta, y los principios que contenían esa protesta son los principios que son la misma esencia del protestantismo que nosotros conocemos hoy día. O sea, esta protesta se opone a dos abusos. El primer abuso es la intervención del magistrado civil. Y el segundo abuso es la autoridad arbitraria de la iglesia. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado. O sea, la conciencia no puede ser violada. Tú no puedes obligarme a mí a aceptar algo que yo no quiero. O sea, mi conciencia va por encima de lo que cualquier magistrado pueda ejecutar. Y la otra es la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima de la iglesia visible. Tú no puedes colocar a la iglesia por encima de la palabra de Dios. Así que estos eran los dos abusos que estaban ellos protestando. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en los asuntos de religión. Y dice con los profetas y apóstoles, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a la corona de Carlos V le sobrepone Jesucristo, que sienta el principio de toda la enseñanza humana, que todo debe subordinarse a los oráculos de Dios. Además, a los protestantes afirmaron el derecho que les asistía para expresar libremente sus convicciones en cuanto a la verdad. Querían no solamente creer, sino también obedecer y enseñar lo que contienen las Sagradas Escrituras. Y negaban el derecho del sacerdote o del magistrado para intervenir en asuntos de conciencia. Esta protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa, y yo añadiría contra la persecución religiosa, y una declaración en favor de los derechos que asisten a todos los hombres para adorar a Dios
según les dicte su conciencia. Así que toda Alemania evangélica hizo suya la protesta como expresión de su fe. O sea, todas adoptaron la protesta de los príncipes. Uno de los príncipes se expresó así ante los protestantes de Spira. Dice, que el Todopoderoso que os ha concedido gracia para que le confeséis enérgicamente con libertad y denuedo, se digne conservarlos en esa firmeza cristiana hasta el día de la eternidad. La experiencia de aquellos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado en nada el modo que trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las escrituras sean reconocidas como la guía de la vida. Y vale la pena hacer un paralelo en nuestra actualidad, en nuestros días. Nosotros seguimos alejándonos de las doctrinas y de los preceptos establecidos en la palabra de Dios. Y se hace muy necesario volver al gran principio protestante. La Biblia, únicamente la Biblia como regla de fe y de deber del cristiano. A la vez, Satanás sigue valiéndose de todos los medios que dispone para destruir esa libertad religiosa. El mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Spira procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su pérdida, supremacía, su poder, y quiere mantenerlo. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la reforma del siglo XVI es para ti y para mí, mi querido amigo, la única esperanza de una reforma en nuestros días y de un cambio. Cristo y solo Cristo, su palabra en sí es para nosotros esperanza y vida. Ahora, aparecieron muchas señales precursoras de los peligros que se iban a realizar después de esta protesta. Melanchthon llevó consigo a escape a su amigo Simón Grineo por las calles de Spira y lo llevó rumbo al Rin. Rin es un río, y le instó a que cruzase el río sin demora. Así que Melanchthon agarró a su amigo y lo llevó al río y dice: cruza, rápido, muévete al otro lado del río. Admirado, Grineo deseaba saber por qué me estaba diciendo Melanchthon que me fuera tan rápido. Y Melanchthon le contestó: un anciano de aspecto augusto y venerable se me apareció y me dio la noticia de que en un minuto los agentes despachados por Fernando iban a arrestar a Grineo. De regreso en su casa, se le dijo a Melanchthon que unos emisarios habían estado buscando a Grineo y registrando todo de arriba abajo. El rey Fernando se había negado a oír a los príncipes evangélicos, pero iba a tener esto en la oportunidad de presentar su causa ante el emperador y ante la asamblea de los dignatarios del Estado y de la Iglesia. Un año más tarde de los hechos que acabas de mencionar, Carlos V convocó una dieta en Habsburgo, manifestando que él mismo la precediría en persona. Los consejeros del elector de Sajonia le instaron a que no compareciera ante la dieta. Decían ellos que el emperador pedía la presencia de los príncipes para atraerlos a una trampa. Otros, en cambio, decían: si los príncipes se portan con valor, la causa de Dios será salvada. Fiel es Dios y nunca abandonará, decía Lutero. Lutero, que los acompañaba hasta Coburgo, reanimó su débil fe cantando el himno escrito en el curso de ese viaje: Castillo fuerte es nuestro Dios. Expresión genuina de su fe.
los príncipes reformados habían resuelto redactar en una exposición sistemática sus opiniones, con pruebas de las Sagradas Escrituras, y poderla presentar ante la dieta, y la preparación de ella fue encomendada a el Lutero, a Melanchthon y a sus compañeros. Así que se reunieron para firmar tan importante documento, y fue esta una ocasión muy solemne y decisiva. Cuando los príncipes cristianos se adelantaron a firmar la confesión, Melanchthon se interpuso diciendo: a los teólogos y a los ministros es a quienes corresponde proponer estas cosas. Reservemos para otros asuntos de la autoridad de los poderes de esta tierra. Eso produjo una reacción de fe y de esperanza. Juan de Sajonia replicó: que sea yo excluido, estoy resuelto a cumplir con mi deber sin preocuparme de mi corona. Deseo confesar al Señor, mi birrete y mi toga de elector no me son tan preciosos como la cruz de Cristo. Habiendo dicho esto, se levantó y firmó. Otro de los príncipes, al tomar la pluma para firmar, dijo: si la honra de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy listo para sacrificar mis bienes, mi vida. Preferiría dejar a mis súbditos, mis estados y la tierra de mis padres para irme bordón en mano. Y prosiguió diciendo: antes que recibir otra doctrina que la contenida en esta confesión. Tal fe y arrojo de aquellos hombres de Dios permitió que su palabra permaneciera. Así que este fue uno de los días más grandes de la Reforma, donde comenzaron a firmar este documento. Llegó el momento señalado para comparecer ante el emperador. Carlos V estaba sentado en su trono, estaba rodeado por los electores y los príncipes. Le dio la audiencia a los reformadores protestantes. Se dio lectura a la confesión de fe de estos. Fueron presentados con toda claridad las verdades del Evangelio ante una augusta asamblea, y señalaron los errores de la Iglesia papal. Con razón fue llamado aquel día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad. A Lutero no se le permitió asistir a Augsburgo, pero estaba presente por sus palabras y por sus oraciones. Me lleno de gozo, escribía, por haber llegado hasta esta hora en que Cristo ha sido ensalzado públicamente por tan ilustres confesores y en tan gloriosa asamblea. Así se cumplió lo que decían las Escrituras: hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Momento glorioso para la predicación del Evangelio. Lo mismo sucedió en los tiempos de Pablo. El Evangelio, por cuya causa se le encarceló, fue presentado de esa manera ante los príncipes y los nobles de la ciudad imperial. Igualmente aconteció en Augsburgo. Lo que el emperador había prohibido que se predicase desde los púlpitos, ahora se proclamaba en los palacios. El auditorio se componía de reyes, nobles, predicadores, eran príncipes coronados, y el sermón era la verdad real de Dios desde los tiempos apostólicos. Dice un escritor: no hubo obra tan grandiosa ni tan inmejorable confesión. Cuanto ha sido dicho por los luteranos es cierto y no lo podemos negar, declaraba un obispo papista. De ahí que la asamblea, en su razonamiento, comenzó a preguntar: ¿podéis refutar con buenas razones la confesión hecha por el elector y sus aliados? Preguntaba otro obispo al doctor Eck. Sí, lo puedo, respondía él, pero no con los escritos de los apóstoles y los profetas, sino con los concilios y los escritos de los padres.
Comprendo, repuso el que hizo la pregunta. Según su opinión, los luteranos están basados en la Escritura, en tanto que nosotros estamos fuera de ellas. Varios príncipes alemanes fueron convertidos a la fe reformada y el mismo emperador declaró que los artículos protestantes contenían la verdad. La confesión fue traducida a muchos idiomas y circuló por toda Europa, y en las generaciones subsiguientes millones la aceptaron como expresión de su fe. Una cosa sí estaba clara, no estaban solos. Los fieles siervos de Dios no trabajaban solos. Mientras que los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos, el Señor no desamparaba a su pueblo. Si sus ojos hubieran podido abrirse, habrían tenido clara evidencia de la presencia y el auxilio divino que les fueron concedidos como a los profetas en la antigüedad. Uno de los príncipes sostenía Lutero con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para apoyar a la reforma, ni recurrir a las armas para defenderla. Era necesario que la palabra de Dios se estableciera por la gracia y la misericordia de Dios. Se alegraba de las circunstancias de que los príncipes del imperio confesaran el evangelio. Pero cuando estos mismos príncipes intentaron unirse en una liga defensiva, declaró que la doctrina del evangelio debería de ser defendida única y solamente por Dios. De ahí que los siervos de Dios son pacíficos. Lutero declaró que la única arma que debía emplearse en esta causa era la espada del Espíritu. Escribió al elector de Sajonia: no podemos en conciencia aprobar la alianza propuesta. Preferiríamos morir 10 veces antes de que el evangelio fuese causa de derramar unas gotas de sangre. Nuestra parte es ser como ovejas al matadero. La cruz de Cristo hay que llevarla. Mas podemos nosotros con nuestras oraciones, que con todos nuestros enemigos con sus jactancias. Del lugar secreto de la oración fue de donde vino el poder que hizo estremecer al mundo en los días de la Gran Reforma. Y una de los pilares contundentes para poder sostener esa batalla era la oración como el arma piadosa de cada uno de ellos. Y durante la agitación de Habsburgo, Lutero no dejó de orar y dedicar 3 horas al día a la oración. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias del estudio. En lo secreto de su vivienda se le oía derramar su alma delante de Dios con palabras de adoración, de temor, de esperanza, como si hablara con un amigo. Decía: sé que eres nuestro Padre y nuestro Dios, y que has de desbaratar a los que persiguen a tus hijos, porque tú también estás envuelto en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo, y si en él estamos también interesados nosotros, es porque a ellos nos constreñiste. Defiéndenos pues, oh Padre. Dios oyó los clamores de sus hijos. A Melactón, que se hallaba agobiado bajo el peso de la ansiedad y del temor, le escribió: gracia y paz en Jesucristo. En Cristo digo, y no en el mundo. Amén. Aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados que os consumen. Si la causa es injusta, abandonadla. Y si es justa, ¿por qué hacer mentir la promesa de aquel que nos manda dormir y descansar sin temor? Jesucristo no faltará en la obra de justicia y de verdad. Él vive, Él reina. ¿Qué pues temeremos? Esto infundió gracia y valor a los príncipes,
y los ministros para que sostuvieran la verdad contra las potestades de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor, he aquí que yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y aquel que creyere en ella no quedará avergonzado. Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ellas. Y creo, pastor, que ese mismo sentimiento debemos nosotros de buscar y atesorar. Nuestro único fundamento es Cristo nuestro Señor y su gracia salvadora. Amén. Mi querido amigo, ven al encuentro con el Señor. Es verdad que estamos en momentos de paz, no como los que tuvieron que vivir los reformadores. Pero es un momento especial de prepararnos, de recibir luz, de estudiar la palabra de Dios, de oración sincera y de batallar hasta tener en tensión todas las facultades de nuestra alma, para que el Señor pueda terminar en nosotros la obra que comenzó y darnos el paso hacia la Canaán celestial. Únete a este pueblo maravilloso y juntos encontremos la gloria de nuestro Dios y la salvación sea proclamada. ¿Oramos, pastor? Sí, inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, aquí vimos en el capítulo 11 del conflicto de los siglos cómo los reformadores y cómo los príncipes hicieron una protesta de tal magnitud que hoy día gozamos de nuestra libertad de conciencia. Gracias por esa fe, gracias por esa valentía, porque fue a través de esos actos que nosotros hoy gozamos de esta libertad. Y te queremos, Señor, agradecer y pedirte, oh Dios, que de ninguna manera nosotros podamos ceder nuestra conciencia de tal manera que estemos de parte tuya, aunque se desplomen los cielos. Permite, oh Dios, que aquellos que están escuchando estos videos puedan atesorar su libertad religiosa y que podamos, Señor, pronto estar contigo en el reino de los cielos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Bendiciones.